Bueno, pues queremos agradecerle mucho hoy al doctor Joseph Barón que se encuentre con nosotros, pulmonólogo, uno de los héroes de la pandemia. Pero sabe una cosa, doctor, yo le quiero decir, aquí estamos, sobrevivimos, señor, ¿eh? Sí, eso de que sobrevivimos, no todos, no todos llegamos a tener esa fuerza, pero aquellos que sobrevivimos, pasamos algo que fue algo nunca visto para nosotros, ¿no? Y espero que no lo volvamos a tener que ver. Doctor, ¿cómo se siente hoy? Yo lo veo, yo le voy a decir cómo lo veo. A veces lo vemos como esos superhéroes que regresan y ven el mundo y su obra hecha y continúan su trabajo, salvando a más vidas. Mira, ¿Usted cómo se siente? yo sigo trabajando como loco. Como tú te acuerdas, había trabajado 715 días continuos sin tomarme un solo día libre, ¿no? Desde entonces ya he tomado algunos días de aquí y allá, pero yo me siento cansado, yo estoy ahora sí que exhausto, no hay duda alguna, pero los pacientes siguen llegando y uno tiene que seguirlos viendo. Ahora estoy viendo muchos pacientes en la consulta externa que tienen problemas que son relacionados a COVID. Ya no es el COVID agudo, pero es el síndrome de post-COVID, gente que tuvo algún tipo de reacción a las vacunas, todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos bastante ocupaditos. Doctor, ¿qué le pasó al COVID? El COVID está aquí, el COVID no se ha ido a ningún lado. Lo que pasa es que la gran mayoría de la población ya tiene anticuerpos contra COVID, entonces ya estamos, de alguna manera ya nos podemos defender del COVID. Era algo que cuando nos pegó por primera vez en el 2020, pues nadie tenía inmunidad. Ahora ya la gran mayoría tienen algún tipo de inmunidad, ya sea una inmunidad que adquirieron porque les pegó el COVID o una inmunidad que la recibieron por algún tipo de vacunación inicial. También nos hemos dado cuenta que entre más vacunas dimos, la inmunidad bajaba un poquito. Entonces ahora ya estamos un poquito más, quizás menos empujando las vacunas, pero haciendo más conciencia que las gentes tienen que ser un poquito más sanas, ¿no? Aprendimos mucho el valor de la vitamina D, por ejemplo, inicialmente, ¿no? Que nos dimos cuenta que la gente que fallecía eran aquellos que tenían bajos los niveles de vitamina D. Entonces ahora ya le decimos a la gente, sal a la calle, que te dé un poquito el sol. Claro que ahorita en Houston está medio difícil esto del sol, ¿no? Exacto. Pero sal a la calle, el valor de la vitamina C, todas esas cosas que nos han dicho nuestros abuelitos por muchos años, finalmente ya las estamos empujando y como médicos estamos tratando de que la gente mejor haga ese tipo de cosas en lugar de que tengas que llegar a una situación como la que estuvimos. Doctor, ¿qué nos pasó como sociedad? ¿Usted siente que hay algún cambio después de toda esta experiencia? La verdad no. Lo que nos pasó como sociedad es lo mismo que ha pasado con cada pandemia que ha existido. La gente se volvió loca, te lo juro. Esto fue, el mundo se volvió loco. Y el problema es que no había un mensaje homogéneo. El presidente te decía una cosa, el doctor Fauci decía otra cosa y cambiaba de parecer 3 veces. La Organización Mundial de la Salud decía una cosa y el CDC decía algo que era contrario a la Organización Mundial de la Salud. Yo salía en la televisión y decía algo diferente. La gente no sabía a quién creerle. Ese fue el problema que tuvimos. Encerramos a gente por muchísimo tiempo sin que la encerrada les hubiera servido realmente. Pusimos máscaras cuando ya no servían las máscaras, cuando ya se había salido la enfermedad de control. O sea, hicimos cosas un poquito mal porque, como te digo, no había nadie que te dijera que era correcto. Yo recuerdo en algún momento el doctor Fauci salió y dijo, es que el remdesivir es una maravilla y esa es la cura del COVID. Y la gente lo empezó a dar y los pacientes empezaron a morir. Entonces, uno no podía salir a decir esto es lo que sirve porque al día siguiente veías que era lo contrario. Entonces, había que tener ser muy cautos. Además, no hubo transparencia. Transparencia ni de compañías farmacéuticas, ni del gobierno, ni de incluso los sistemas de salud. La gente no estaba diciendo lo que realmente estaba pasando. Y ya para cuando se les salió de las manos, ya se puso muy feo. El problema principal que yo veo es que es muy probable que esto vuelva a pasar. Ojalá y no pase durante nuestras vidas, pero esto va a volver a pasar. Y los humanos no aprenden de sus errores. Nunca aprendimos de la gripe española en la época de los 1900, ¿no? No aprendimos de la plaga y seguimos cometiendo los mismos errores y los vamos a seguir cometiendo. Este programa lo siguen muchos niños, que serán seguramente los que tendrán que lidiar con la próxima pandemia.
¿Qué les dice usted a esos niños? ¿Cómo les podemos explicar? Mira, no hay duda alguna que aquella gente que estaba sana, aquella gente que hace deporte, gente que come bien, todos ellos fueron los que fueron los más suertudos y no fallecieron en esta pandemia. La gente que tenía enfermedades coexistentes tendían a ser los que terminaban en los hospitales. Lo primero que yo les diría a estos niños es, sigue siendo, trata de tener una vida sana. Yo no te estoy diciendo que de vez en cuando no te comas tus tacos o tu pastel o lo que te haga feliz, eso lo puedes hacer, pero la mayor parte del tiempo ten una buena comida. Ejercicio, sin duda alguna, es súper importante. La gente que era deportistas fueron los que menos problemas tuvieron, eso es claro. Y una parte muy importante es tener comunicación con algún profesional de la salud, porque eso es algo que muchísima gente o les daba miedo hablar con sus médicos o no quisieron hablar con ellos, y para cuando llegaban a vernos a nosotros, ya la enfermedad era muy avanzada. Entonces, estas son cosas que todo esto es arreglable si lo agarras de un momento temprano, y sobre todo si tienes a alguien con quien puedes hablar, ¿no? Tu profesional de la salud. Doctor, usted lanzó hace unos días un libro. Cuéntenos un poco de esta publicación, por favor. Sí, el libro es las aventuras del COVID Hunter, las aventuras del caza-COVID, por el doctor Joseph Barón, con B chiquita, por cierto. Importante. Y mira, he escrito muchos libros en mi vida. Tengo 15 libros publicados, 1000 artículos publicados, pero este es un libro que hice para la gente en general. Lo hice para que la gente supiera lo que pasaba dentro del hospital. O sea, toda la gente estaba pensando nada más que lo que pasaba en el hospital era lo que veías en la tele, pero no era cierto. O sea, los sentimientos encontrados que había dentro de las unidades de COVID eran muchísimas. Entonces empecé a acordarme de todos los casos interesantes que vi y dije, ¿por qué no los escribo? Y tú vas a decir, ¿qué tipo de casos? Bueno, por ejemplo, una señora que se quería escapar del hospital cuando estaba internada y se quedó atorada en la ventana. ¿Cómo? Se quedó atorado, o sea, no podía salir a la ventana. O un señor que salía corriendo desnudo en los pasillos del hospital. O, por ejemplo, un señor que se sentía tan solo, que en las noches se salía de su cama, se quitaba todos sus cables que tenía y se iba y se metía en camas de otros pacientes porque estaba solo. O también tuvimos las situaciones muy bonitas. Por ejemplo, tuvimos un paciente, un señor cubano, que su hija iba a cumplir 2 años y el señor estaba con una máquina y se sentía muy mal que no podía ir a la fiesta del niño, de la niña. Entonces lo que hicimos, le hice una fiesta en el hospital. Le hice la fiesta virtual a la niña, le mandé un pastel a la niña, le mandamos globos, payasos, todo eso, y traje lo mismo al hospital para que lo hiciéramos todo al mismo tiempo. Entonces esas son las cosas que la gente no sabe que pasaron en nuestras unidades. Nadie sabe, por ejemplo, cómo me lloraban mis enfermeras, que llegaba un paciente y fallecía, y luego otro paciente y fallecía, y estaban desesperadas. Entonces pensé que eran importantes, y también puse un par de cosas personales. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en algún momento tú y yo platicamos que tuve amenazas de muerte? Claro, sí. De los dos lados, ¿no? Yo siempre en la pandemia estuve muy en el medio. Siempre estuve en el medio, nunca ni para la derecha ni para la izquierda, porque de los dos lados hay gente que está bien loca. Pues comenté eso, cuál fue el primer capítulo. Te vas a reír cuando lo leas, que hablo yo de cuando la primera noche que llegué yo a mi casa después de que empezó la pandemia. Llego yo a mi casa está elevada porque tuvimos inundaciones aquí en Houston, y llegando a mi casa veo que mi esposa está arriba y me dice, Joseph, quítate toda la ropa. Dije, ay, caray, me está pidiendo que me desnude aquí en el garage, ¿no? Digo, ¿estás segura? Me dice, sí, quítate todo, absolutamente todo. Dije, ay, qué padre, ahora sí. Estaba yo recontento. Dije, eso no me ha pasado desde que éramos novios, ¿no? Y la veo, me quito toda la ropa, y en ese momento me avienta ella una bolsa de estas de plástico negras para basura, me la avienta de arriba abajo y me dice, pon toda tu ropa adentro de la bolsa, ciérrala muy bien, vas, la dejas en el lugar en donde tenemos la ropa sucia, te vas a bañar y después vienes y me saludas. Eso nada más el pavor, el terror que tenía la gente al COVID. Yo cuento en el libro de que, por ejemplo, en mi unidad de COVID no entraba ningún otro médico, no querían entrar, les daba miedo morir.
Esas son cosas que la gente no, ahorita ya se les olvidó, pero esto lo vivimos hace solo 3 años. O sea, es por eso que yo decidí escribir este libro que ya lo voy a traducir al español en las siguientes semanas, porque he tenido mucha gente que me lo ha pedido que lo haga en español. ¿Dónde lo conseguimos, doctor? Mira, la mejor forma de conseguirlo es te vas a amazon.com y en donde dice, en la búsqueda, bajas a donde dice libros y nada más buscas mi nombre, Joseph Barón, Joseph, Barón con B chica, Baron, o buscas COVID Hunter y sale inmediatamente. Y así es como lo puedes conseguir. Te digo, esto es algo que hice así no es para hablar de la parte médica como tal, sino para que la gente entienda que había humanos trabajando en esos hospitales, había gente que sufría mucho y lo que tuvimos que hacer. Nosotros dimos nuestras familias y esto la gente no lo entiende, la gente como que ya se le olvidó. Y como te digo, es una lástima porque sabemos que esto va a volver a pasar tarde o temprano. ¿Sabe una cosa, doctor? Sin duda alguna, y lo comento a veces con familiares, todos estábamos en una sala de espera esperando que ustedes, los profesionales, los científicos, nos sacaran de esto. Y la verdad lo que yo le puedo decir es gracias por todo lo que hizo. Gracias a nombre de, por lo menos de la gente que nos escucha, porque sin ustedes no estaríamos como estamos ahora, pudiendo olvidar, aunque no es lo recomendable. Claro, pero mira, esto aquí era, y no soy yo, fuimos todos, ¿no? Toda la gente que realmente, hubo gente que estuvo trabajando muy fuerte en buscar qué hacer. Nosotros, por ejemplo, diseñamos una serie de protocolos con medicinas que ya estaban aprobadas, que funcionaron de maravilla. Otra gente estuvo trabajando mucho en la vacuna, otra gente estuvo trabajando, cada quien estuvo trabajando en lo suyo. Muchas veces no coincidimos en opiniones y hubo una serie de problemas académicos que para qué te cuento, pero al final de cuentas, muchos de nosotros lo único que queríamos es que la gente saliera adelante. Y yo hoy por hoy me doy cuenta que la mejor forma de que la gente salga adelante es que ni siquiera entre. Es decir, si yo puedo prevenirles que se metan en problemas, eso a la larga es el mejor pago que yo puedo tener. No, sin duda alguna, es usted una parte fundamental para que todos estemos en esta nueva realidad. Y la verdad, yo le quiero agradecer que en los momentos más difíciles de la pandemia, pues tuvo este espacio para Copa Univisión, para TUDN Radio y nos pudo estar informando de cómo poder ir sobrellevando esta pandemia que hoy queda como algo histórico que, como le dije, empezamos la entrevista diciendo sobrevivimos, sí, pero tantos miles o millones no lo hicieron, doctor. Sí, no, y te digo, y quizás yo no sé si te acuerdas que en algún momento decía que yo estaba peleándome dos guerras, ¿no? Una guerra contra el virus y la otra guerra contra la estupidez humana. Parte del problema de por qué tanta gente falleció es porque no quisimos ponernos todos de acuerdo, no quisimos escuchar el uno al otro. Empezamos en esta guerra política que fue una cosa alarmante y la gente seguía falleciendo y falleciendo y falleciendo. La gente no entendía, esto fue espantoso. No, sin duda alguna. Y nos quedaron a todos secuelas de alguna manera. No sé si hoy la humanidad la podríamos meter otra vez en sus casas, encerrarlos. Yo lo veo difícil, ¿no? Después de lo que he vivido. Eso no va a volver a pasar, eso sí te lo puedo garantizar. La gente ya no va a sentarse en sus casas porque ya se dieron cuenta de que eso no sirvió. Pero al mismo tiempo nadie ha salido a decirles, oigan, ustedes tienen que ahorita prepararse para la siguiente pandemia. Y no es prepararse, me voy a encerrar en mi casa, es estar bien alimentado, estar haciendo buen ejercicio. Si tienes coenfermedades, diabetes, hipertensión, cosas por el estilo, mantenerlas controladas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, los profesionales de la salud, somos educadores y tenemos que enseñarle a la gente esto. Y el problema es que la mayoría de mis compañeros no lo hacen. La mayoría de mis compañeros ven la presión arterial elevada y te dan una medicina para la presión arterial, pero no te dicen come bien, haz ejercicio, el tipo de cosas que sabemos puede prevenir todos estos desastres. No, pues mire, y muy orgullosos, doctor, mexicano, de la UNAM, sin duda alguna usted un orgullo de lo que hizo entre los latinos y entre los no latinos, entre toda la humanidad en total. La verdad que muy agradecidos, es lo que le puedo decir en nombre de tanta gente que quizás no tenga acceso a usted, pero que seguramente están agradecidos porque le salvó la vida a muchos. Es un placer, en lo que yo siempre pueda ayudar, siempre lo haré. Doctor Barón, muchas gracias.
Y gracias otra vez por estar siempre aquí en Copa Univisión. Lo vamos a estar molestando seguido, pero ojalá que para otros temas. Esperemos que sea para cosas buenas. Doctor Joseph Barón, muchas gracias. Seguimos con más en TUDN Radio y Copa Univisión.